Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Alicia, ¿me escuchas? Hola, buenos días. Claro que sí, ya la Hola, escucho. Ali, un favorzote. De pura casualidad, ¿tendrás a tu compañero, Miguel Ángel, su contacto? Claro que sí. ¿Quiere que se lo envíe? No, ¿sabe qué? Lo que pasa es que me acaba de contactar bueno, me contactó hace como una hora, Sí. pero no lo había visto hasta ahorita. Y me dice que Ah, le acaban de inscribir las materias el día de ayer, entonces que no sabe la forma de cómo ingresar. Le comento que yo no lo puedo meter, que ustedes tienen ok. unas ligas específicas. Entonces no sé si me puede hacer el favor de transmitírsela. ¿La liga? Claro que sí. Permítame un ¿Sí? segundito. Gracias. Gracias. Hola, mi Carla. Hola, Jos, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Bien, también, mira, Qué saliendo bueno. de una sesión de 8 a 10 y de 10 a 12. Bueno, ya son dos. Esto es Ah, bueno. complicado, pero ya, estamos Oiga, aquí. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes, Marco Antonio. A ti no te Hernández Yanez. conozco, ¿verdad, Marco Antonio? Pues hace una semana tuve clase con usted también. Ok, Yo bueno, soy de recurso. Me comentaba que que no salgo en lista. Lo que pasa es que el recurso, los chicos de recurso tienen una lista aparte, entonces me parece que la tiene usted que descargar. sí, voy a checarla porque de hecho estaba visualizando que solo me aparecen, ahora verán, solo me aparecen tres personas en el grupo y solamente tengo una línea, o sea, una sola, perdón, lista. Sí, Entonces, digo, creo que ahí hay un poquito de problema. Ya pasé el reporte, obviamente, de que los demás no me aparecen. Lo que les voy a pedir ahorita es que por medio del chat me escriban su nombre completo para que yo tenga una lista aparte. Entre que la compongan, la reformulen y demás, yo llevo mi control aparte y ya cuando sea necesario, pues ya obviamente se hace el cargue oficial, no hay ningún problema. sí, ¿Les ok, parece? ok, abogada. Sí, sí, está muy bien. De todos modos, bueno, ya están en el grupo, entonces ya no hay ningún problema. Por medio de ahí, obviamente nos vamos, o los voy contactando para que no haya absolutamente ningún problema. Denme un segundo, voy a mandarle mensaje a su compañero Miguel Ángel, que bueno, tiene un poquito de problema para ingresar. Entonces, denme un minutito y ya. abogada, yo tengo una situación Dime, especial. Jos. En mi caso, estoy recursando otras dos materias que me llevé a recurso. Ok. Y entonces se me empalma una con su clase. No sé si me dé permiso o autorización de tomar la primera hora con usted y salirme, bueno, para tomar la otra hora de media clase con otra profesora. Ok, sí, sí, ellos no hay ningún problema. De todos modos, por medio del grupo, ahorita voy a intentar checar eso. Les había comentado del canal de YouTube. Si no, de todos modos, porque obviamente son cargas muy pesadas en cuestión del tiempo, se las voy a cargar o ya están cargadas en Drive. Entonces les paso en unos minutos más, bueno, acabando la sesión, les paso obviamente el link por medio del grupo para que puedas, en tu caso, pues obviamente con más facilidad puedas consultar lo que te pierdas de la sesión. Ah, ok, muchas gracias, ¿Sí? abogada. Ali, ¿me puedes hacer favor de agregarme al grupo? Hola, Jos. Claro que sí. Dame un segundo. Ahorita te agrego. Sí, Ali, muchas gracias. ¿De qué va? ¿Qué Perfecto. va? Bueno, ya que estamos todos aquí, la realidad es que bueno, la sesión pasada no tuve la oportunidad, obviamente, de visualizarlos en el caso, por ejemplo, de Caro, de Paulina, de Jos, etcétera. Pues ya, obviamente ya saben la forma de trabajo. Dime, Ali. Ya le envié lo que me pidió. Ah, ¿Va? muchísimas gracias. Sí, porque a mí me agarró así como de, le digo, es que no sé. Y le digo, entonces si quieres, pues déjame ver, le digo, para que te lo puedan, obviamente facilitar y pues no tenga ningún problema. De todos modos, ya saben que, bueno, la forma de trabajar, en el caso de su compañero que no lo conocía, su compañero Marco Antonio, pero él obviamente ya tomó la sesión. Para Yo los sí lo demás ya saben conozco. la mecánica. ¿Mande? Yo sí lo conozco, Miss.
Tú sí lo conoces. Ah, mira. Sí, yo en lo personal digo, no había, los demás sí los ubico, obviamente a su compañero no lo ubicaba, pero pues ya obviamente sabe la forma de trabajo. Para todos los demás que no estuvieron la sesión pasada, básicamente ya saben la mecánica de cómo nosotros vamos trabajando. Digo, la única diferencia, por mencionarlo de alguna manera, pues es precisamente la parte de la cuestión de la virtualidad, que obviamente estas clases que nosotros teníamos de manera presencial, pues las tuvimos que trasladar en cuestión síncrona. Pero de ahí en fuera la realidad es que no varían mucho. Bueno, en esa tentativa de idea yo les dejé una tarea. ¿La realizaron? Yo sí. Perfecto, Ali. ¿Me podrías hacer el favor de comentarme acerca de tu tarea? Y para todos los demás, recuerden que ahora sí no es cuestión personal, pero por cuestión institucional nos están solicitando que obviamente tengan encendidas sus cámaras, ¿sí? Para cuestión de interconexión, intercomunicación y para que obviamente pueda haber un poquito mayor de dinámica. Entonces sí les voy a pedir la habiliten, aparte porque tomo la evidencia y pues sí, nos Claro. vayan a decir que qué pasó ahí. Ya la Permítanme. conecté, profesor. No, ok, permítame tantito, permítame. Ay, te vas a peinar. Déjeme peino un poquito. Te vas a maquillar. Ah, ya te conozco. Pues ya son las 12, ¿qué pasó? Tampoco. A ver, denme un segundo porque me está mandando mensaje la coordinadora Leticia, entonces espérenme un poquito. Claro que sí. Ya, ahora sí, discúlpenme. Adelante, Ali, por favor, ¿qué hiciste acerca de tu tarea? Perdón, ahora sí ya. No se Dice, la preocupe. importancia de la medicina legal es la herramienta más importante a la hora de descifrar crímenes y delitos que requieren de una investigación y las técnicas utilizadas en su autopsia permiten aclarar delitos que pretenden ser ocultos. La tecnología puede puesta al servicio de la investigación policial ha permitido llegar a resultados periciales importantes, ¿no? También dentro de lo que dejó, nos comentaba que cómo vincularíamos la parte del abogado o qué tan importante era la parte del abogado a la parte de la medicina legal. Claro. ¿No? Entonces le puse tres. Una, la parte en la que le beneficia al juez, la parte en la que interviene un abogado y la parte pericial de un médico en medicina legal a la hora de intervenir en un juicio. Perfecto, claro, ¿Quiere que le claro que sí. lea? Pidió el ensayo, ¿sí? Ok, permítame, dice. Sí, adelante, adelante. La medicina legal surge de una necesidad histórica concreta como ciencia igualmente práctica para dar respuesta a problemas de la principal diferencia entre medicina legal y forense es la finalidad del trabajo realizado y el cliente que visita el trabajo. La medicina legal busca dar respuesta a cuestiones de naturaleza médica que se plantea en el ámbito del derecho, por lo que la realizan peritos médicos. En medicina, el diagnóstico o propedéutica clínica es el procedimiento por el cual de salud o enfermedad, el estado de salud también se diagnostica. Lo voy a leer. De igual manera, la medicina legal es importante para el fiscal del proceso penal. Es decir, que es quien debe realizar
las investigaciones para que se pueda realizar el proceso en un decisorio dentro del debate procesal penal. Por lo tanto, necesita ayudarse, auxiliarse con esta prueba pericial que le aporte la medicina legal o que le aporta la medicina legal. Abogados, porque estos necesitan apoyarse en los exámenes peritajes o pruebas que los mismos desviaron el sentido de las investigaciones y si este es el caso, puede eliminarse, tachar o desviar el examen pericial si existen circunstancias de duda razonable que pueda probar como tal. La comprobación de ciertos estados fisiológicos o patológicos, la determinación de las causas de muerte, de relaciones significativas entre acciones y estados orgánicos, la cronología de los procesos biológicos en el vivo y después en la muerte. En general, en cualquiera de estos casos, la aplicación para el esclarecimiento de la verdad es de exclusiva competencia del médico legal, como asesoramiento previo a cualquier decisión judicial. Y por último, los jueces no saben de experticias, pruebas periciales, de peritajes, los cuales se les deben de llevar y explicarles, analizárselos, detallarles por qué el experto llegó a esta conclusión para que el juez pueda saber con certeza si está en presencia de un suicidio o de un homicidio o de un accidente, para que en base a eso, a esos elementos de juicio, el juez pueda determinar o no la responsabilidad penal de una o de varias personas involucradas en el hecho. Eso fue algo de lo que yo hice, profe. Su micrófono, maestra. Su micrófono. Vaya, cierto. Sí, les decía que ya su compañera, Ali, pues ya nos hizo obviamente la contextualización en general de todo lo que versaba acerca de la lectura que tuvieron y que a raíz de eso pudieron hacer propiamente su ensayo. Ya obviamente lo visualizo, ya les estaría obviamente checando para el cumplimiento de la propia tarea. Recuerden que ya tiene propiamente ponderación. En la sesión pasada estábamos hablando, obviamente, aparte de dar la cuestión de la propia iniciativa, de la propia forma de cómo se iba a manejar y del contenido de la propia materia, tenía que ver mucho con la parte de los dictámenes. De hecho, empezamos a ver acerca de los documentos, de todos aquellos documentos médicos, pero también de aquellos documentos médico-legales, que eran los que a nosotros realmente nos importaban. Posteriormente a eso tenemos un siguiente tema que es precisamente las pruebas periciales, el estudio de las pruebas periciales. ¿Por qué se denomina el estudio de las pruebas periciales? Porque la realidad es que las pruebas periciales no tienen exactamente la misma preponderancia que generalmente nosotros veníamos manejando o vamos viendo. Se corta mucho su voz, maestra. ¿Mandé? Se corta mucho su voz. Corta, no la escuchamos. A ver, espérenme tantito. Espérenme tantito. Pues no debería, pero a ver, espérenme. Espérenme. A ver, ahí. ¿Sí? Sí, no, más o menos. A ver, cuéntenme. Ya la escucho, a ver. ¿Sí? No, ¿Ya se escucha? Ya más o menos. ¿Sí? Más o menos. ¿Usted sí nos escucha, maestra? Sí, más o menos también, no así mucho. Por ejemplo, ahorita Alicia sí la escuché, en el caso de Pau la escuché un poquito menos. Es que tiene que ver mucho el tipo de conexión de internet que tengan. Sí, me imagino. Por ejemplo, a Eric también lo escuché bien. A ver, ¿ya? ¿Ya me escuchan bien? Ya. Perfecto, entonces ya no hay problema. Ya. Si no, ahí vamos viendo cómo lo vamos resolviendo. Bueno, les comentaba que el siguiente tema propiamente que nos plantea su temario como tal. Mira, un taquito calentito. Sí, ¿quién nos habla?
No, esa Lupita, le están hablando a Lupita. Bueno, les decía que era precisamente el estudio sí, dije, mira, qué bonito. Ay, ese Ya vamos a micrófono, desayunar. Lupita. Y está viendo la crisis de nosotros y caramba, Lupita, es bien que ya va a desayunar, a comer, pues imagínense, más triste. Lupita, no, ven lo malo de las cámaras, híjole, todo lo que uno tiene. No, solo es café. Solo Solo café. ¿Quién No, ya, sabe? aparte digo, híjole, la hora ya lo amerita, pero ya vamos por las últimas dos, ¿no? ¿O tienen otra después? A las Vamos 4. a las 4. No, es la única. A las Ya, 4. 4. No, ya, ojalá, ya que se nos hagan menos. Bueno, les decía entonces que el estudio de la prueba pericial lleva como un mecanismo diferente a comparación de lo que generalmente nosotros visualizamos o habíamos visualizado en la valoración de otros tipos de prueba. Ustedes, por ejemplo, que ya llevaron obviamente varias materias como con una situación previa. Ya vieron cómo se van manejando, sobre todo en las cuestiones familiares, en las cuestiones civiles, en las cuestiones laborales. En el caso de la prueba pericial vamos a ver solamente las valoraciones de carácter genérico. ¿A qué me refiero con esto? Que la realidad es que vamos a tener que visualizar cosas, no podemos visualizar todo el complemento porque la realidad es que es muy vasto, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros lo que vamos a ver, qué es lo que nos va a importar, es la cuestión de qué es la peritación o qué podemos nosotros entender como peritación, cuál es la parte interviniente del propio perito, la metodología de cómo se evalúa, cómo se rinde o qué es lo que como tal contiene el informe pericial y muy probablemente se les quede una cuestión práctica. Vamos a ver qué tanto avanzamos. Ahora, en ese supuesto, ¿qué es la peritación? Bueno, en la cuestión de la peritación, digo, partimos desde cuestiones muy propias. Dicen que los jueces deciden en base a lo que se les informa. Y eso es muy importante, que nosotros lo entendamos. ¿Alguien habló? Lupita, quita tu micrófono. O sea, dije, ¿quién? ¿Quién es? Y es que Ya lo quité, perdón. ay, Lupita, poniendo el desorden, caramba. Les decía que es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué es muy importante? Porque muchas veces han existido diferentes tipos de asuntos muy controversiales, sobre todo aquellos que tienen como mucha cuestión de impacto. Y siempre les echamos la mayor parte de culpa a los jueces. Es que como el juez lo dejó salir, es que como el juez no sé qué, pero la realidad es que el juez única y exclusivamente valora de acuerdo a lo que se le presenta. En este caso, pues las pruebas. Y si las pruebas no dicen mucho, pues la realidad es que el juez tampoco puede hacer gran cosa. Recordemos que su decisión se tiene completamente que apegar a la parte de la cuestión de la ley y la cuestión de lo que obviamente le llega a él a la propia vista. La peritación nosotros vamos a dejar un concepto que va a ser en funcionalidad, sobre todo para la cuestión de su examen y todo lo demás. La peritación lo vamos a dejar en la cuestión de peritación médica, la prueba pericial médica. Vamos a entender como todas las actuaciones médicas mediante las cuales se va a asesorar a todo el equipo de administración de justicia sobre cualquier asunto que tenga que ver con la parte científica o con la parte técnica. ¿Sí? Ese básicamente va a ser el concepto que nosotros vamos propiamente a dejar, ¿sí? Para que no tengamos ninguna duda. Le estás tomando foto, ¿verdad, Eric? ¿No? ¿Ya? Ok. Bueno. Un favor, maestra. Dígame. Un favor. ¿Será que esta diapositiva nos la pueda mandar al grupo por WhatsApp? Yo creo que sí. No. Sí, yo creo que sí. Para que repasemos, ¿cómo ve? Ok, si gustan, sí, déjenme checar. Sobre todo con los documentos siguientes, sí les voy a pedir como mucha cuestión, y los siguientes que vamos a compartir, porque son documentos no propios, ¿sí? O sea, varios son documentos en este caso fue de un seminario, el otro es acerca de una criminóloga, la criminóloga es la que me brindó la cuestión de la anatomía. Entonces sí les voy a pedir como mucha situación ahí como de cuidado, no por mí, sino obviamente por los autores de las propias Claro que obras, sí, conmigo ¿sí? cuento. Para que no haya ningún problema. Y les digo para que no haya rato de que, ay, no.
Bueno, lo siguiente, la figura del perito. En el caso de la figura del perito, nosotros la hemos visualizado a lo largo, obviamente, de su carrera. Ustedes que ya están, obviamente, más por la cuestión de salir. Hemos visualizado la figura del perito durante muchísimo tiempo. El perito podemos entenderlo en dos vertientes. La primera tiene que ver con una definición que nos da precisamente el diccionario de la Real Academia Española. Y en ese caso nos dice que el perito va a ser aquella persona que, poseyendo determinados conocimientos de carácter científico, artístico, técnico o práctico, se va a encargar de informar al juzgador sobre ciertos puntos de carácter litigioso. Obviamente, estos los van a basar en cuanto a la parte de su propia expertise o de su propia experiencia. Ahora, en una cuestión genérica, o sea, en una cuestión ya especializada de campo, perito se va a considerar como todo aquel profesional que va a intervenir en un juicio debido a los conocimientos especializados en alguna materia, ¿sí? Ustedes ya saben que perito puede ser en una ciencia, puede ser en un arte, puede ser en un oficio, etc. No hay algún tipo de marco que nos descatalogue a algún tipo de especialista en alguna área. Ahora, en esta parte tenemos diferentes características, ¿sí? Características que debe propiamente de poseer un perito. ¿Cuáles son? Pues obviamente para empezar estos elementos característicos debe de poseer determinados conocimientos. Eso es lo primero, porque si no los tiene, pues digo, va a ser como imposible. Otra, el carácter informativo. ¿Qué quiere decir el carácter informativo? Pues que se va a encargar de informar a los demás. A los demás, pues en este caso, si hablamos de un conflicto litigioso, pues tendrá que informar a las partes, al juzgador, es más, hasta a otros peritos. Esta parte es muy interesante porque la realidad es que ya llevaron amparo. ¿Sí? Ok. En el caso Sí. del amparo, ustedes saben perfectamente que hay un descubrimiento probatorio. ¿Qué es el descubrimiento probatorio, Marco? Ay, no recuerdo. Bueno, ¿por qué lo pregunto? Y eso no es con otra finalidad, sino es con una finalidad meramente estudiantil y escolar. Porque al final de cuentas, ya llegando a las terminales o ya llegando a la finalidad de su preparación escolar, por lo menos de licenciatura, porque ustedes se van a seguir preparando, debemos ya de vincular todos los conocimientos obtenidos de diferentes áreas con las materias como tal, con las diferentes materias, sobre todo con esta que específicamente, pues muchos no se van tal vez por la parte penal, pero que sí es importante que sepan acerca de la medicina legal. Bueno, el descubrimiento probatorio, vinculándolo en el caso, por ejemplo, del amparo, es una figura jurídica que precisamente se refiere a que entre las partes forzosamente tendrán que comunicarse de las pruebas que pretenden evidenciar o que pretenden desahogar en juicio. ¿Esto con qué finalidad? Para que la contraparte sepa sobre qué va a versar el propio dictamen de algún perito, si se trata de alguna pericial, y obviamente el perito contrario se enfoque precisamente a la cuestión ya sea de comprobar o de desvirtuar cierto tipo de cuestiones. Es como una guía para los peritos, para que no cada uno vaya por donde se le ocurra, ¿me explico? Bueno, pues precisamente esta característica o ese elemento que caracteriza al perito de informar a los demás va vinculada con esa parte, que tiene que avisar o tiene que comunicar o informar no solamente a las partes o no solamente a los abogados o no solamente al juzgador. En ese momento pues ya sería hasta una comunicación propia entre probables pruebas o probables dictámenes. Ahora, el siguiente elemento que caracteriza es el método pericial. Forzosamente el perito tendrá que seguir un método, forzosamente, una metodología, y esa metodología tiene que estar plasmada forzosamente dentro del dictamen que va a rendir. ¿Sí? Si una prueba pericial o si un dictamen pericial no contiene la metodología, es completamente inválido y es completamente refutable.
Y el último elemento de caracterización sería la cuestión de los requisitos personales. Los requisitos personales van enfocados a la propia cuestión de carácter de formación. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que cuente con la edad, que obviamente sea una persona con una situación honesta, que no exista algún interés o un conflicto de intereses, que favorezca a las partes y cosas por el estilo. Esas son las propias características. El conocimiento, bueno, el conocimiento acá tenemos también una problemática, o no problemática, pero sí tenemos asuntos muy peculiares. El conocimiento que debe de poseer un perito es un conocimiento transversal y es un conocimiento combinado, que consiste en la cuestión teórica y consiste en la cuestión práctica. ¿Qué quiere decir? Que debe de poseer un saber, pero también debe de poseer una experiencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo solamente tengo mi conocimiento teórico, no va a ser necesario, pero no va a ser suficiente. Por eso, si ustedes han visualizado por lo menos, no sé, algún video de algún interrogatorio a un perito, una de las cosas que el abogado o la contraparte preguntan es la experiencia dentro del área que poseen. ¿Por qué? Porque obviamente entre mayor experiencia, ¿de qué se habla? Pues obviamente de que hay un mayor conocimiento, ¿sí? Bueno, ahora en este caso se debe de informar por escrito, o sea, el informe pericial se debe de dar por escrito y obviamente este informe va vinculado a las diferentes personas que sean las intervinientes. En este sistema, recordemos, ya llevaron sistema acusatorio adversarial o algo por el estilo. Ustedes saben que en este sistema, en la materia penal, ya no basta solamente con que el informe o con que el dictamen se vincule por escrito, sino que también se debe de presentar de una manera oral. Y son sometidos a interrogatorios, a contrainterrogatorios, en donde se evalúa todo lo relativo a la litis, pero también se evalúa el conocimiento, la preparación, la experiencia del perito, ¿sí? Bueno, dime, Ali. De repente se escucha cortado y no, por ejemplo, yo nada más Sí, entendí la o Sí. lo, se dejó de escuchar, sí. Qué raro. ¿Saben qué? Es que no sé por qué con ustedes me pasa. No sé si es porque, pero yo intenté ingresar de la manera... o sea, entré directo. Hace 8 días no nos pasó nada, No todo sé. bien. No, y ahorita le comentaba a su compañera Jos que tengo clase desde las 8 de la mañana. Tuve la de 8 a 10 y la de 10 a 12 y no tuve ningún problema. No sé a qué se deba. No sé si hay gente que ya ocupa más las cosas a esta hora o no sé. Pero sí, no, ¿y saben cuál fue el problema? Que yo generalmente entro desde mi usuario. O sea, desde mi usuario pongo la liga y ya entro. Pero ahorita me decía que me tenía que esperar en la sala. No sé si seguían en No, clase de o por no sí, cerraron la sesión o no sé, en el caso de si tuvieron clase, y no me dejaba entrar. de por sí esto ahora se satura las clases, maestra, porque en el cuatri pasado yo tomé desde las 8 hasta, bueno, de 8 a 8, y sí, las que eran del mediodía se trababan mucho las... Bueno, pasaba lo mismo que ahorita, se iba el sonido, se trababa, sí, es porque está Sí, saturado el sistema. sí, yo también creo que sí. No sé, digo, igual y no sé, fíjense que es una hora curiosa, ¿no? Yo vincularía más la parte de las tardes o de las noches. Pero quién sabe, sí, sí es cierto, es curioso, pero sí, me pasó igual a mí el cuatrimestre pasado, tenía una clase de ¿Alguien 12 a 12. escucha, chicos? ¿Mandé, mandé? Entonces se deja de escuchar todo. por ejemplo, el chavo que habló, no sé quién haya sido, pero lo escucho bien. Yo también. ¿Cómo tiene tu conexión de internet, maestra? Yo también escucho bien a Eric. Yo creo que hay que irnos a clase, a casa de Eric a tomar clase mejor. Es que se trabó su imagen. ¿Mandé? Maestro, ya está su imagen se trabó. Si tiene conexión, cable para que un poquito más de estabilidad. ¿Cómo? Sí, conectar la compu directamente al modem, pero por medio del cable de red. ¿Creen? Le daría un poquito más de estabilidad. Pues es que me acuerdo precisamente, les digo que hace un cuatri tuve la misma situación y hacía lo mismo y...
Me pasaba igual. ¿Saben qué podemos intentar? A ver, vamos a ver si creen que sea la Y cámara. curioso porque en otras clases quitaban las presentaciones y se escuchaba bien. No, podría ser la presentación o la cámara, cualquiera de las dos, maestra. A ver, vamos a intentar, espérense. Ya si nos regañan, ya ni modos. Llevamos media hora con cámara. Espérenme. A ver. A ver, ahí ya. Sí, al parecer sí. ¿Sí? ¿Creen? Pues ya no se escucha entrecorta. Pues si quiere sigue dando la clase y si se corta, pues ya le avisamos, maestra. Pues sí, si quieren, ¿va? Sí, Va. claro, gracias. Perfecto. Bueno, entonces estábamos hablando acerca yo les decía que recordemos que ahora ya se tiene que hacer también la parte verbal, o sea, no solamente la cuestión del dictamen escrito. Ahora, en el caso del método pericial es muy, interesante porque al final de Sí, cuentas, necesito la presentación, maestra, a ver si es con la presentación. Y si es creen, posible, mejor manden la presentación y ya nada más dicen qué diapositiva y la checamos al mismo tiempo todos. a ver, pa. Ahí ya la quité. A ver, ¿ya escuchan? Wow. Está desayunando, déjala. Yo apago la cámara para comer. Sí, ya les vi las No, intenciones. no estoy desayunando, pero estoy trabajando al mismo tiempo. No les digo, no cambian ustedes. ¿Cuál es la gracia, Eric? ¿Mande? Agarren la movida. ¿Cuál es a la ver, espérenme. gracia? Que ya cacharon a Ali en la movida. Ándale, Alicia, ¿eh? Vaya, vaya. Detuviéndole al galletón. A ver, vamos a ver. A ver, ya les quité la presentación y voy Oiga, a maestra. hacer lo que me sugieren. Somos Pero- 8 y nada más veo 5 y a usted no la veo. No sé ¿Cómo, quién más cómo? esté conectado. Ah, caray. A Caro y ver. Joss no tienen la cámara activa. Pues en mi caso No, yo apagué la cámara por Pau, las sí. observaciones. Y Caro creo Espérenme, y muy Pau bien. está desayunando, creo. No, perdón, aquí estoy. Nada más que a ratitos tengo que salir a atender mi negocio. Maestra, quienes no conecten cámara no van a tener asistencia, ¿o sí? Exactamente. Eso es buena idea, ¿no? Bueno, A la maestra no tiene sugerencia la de su cámara. compañera, a La sugerencia maestra de su compañera no tiene Ali, cámara, sé que no hay clase. ya dijo Ali. Ni modos, está bien, toda la razón. Que no conecte cámara. Incluyendo a la maestra, ¿verdad, Cali? Oh, que no les digo. Incluyendo a la ¿Qué maestra, Ali. pasó? Incluyendo a la maestra. No, a Pero la lo maestra mío no, es pero fallas sí estoy técnicas, viendo que hay según. más gente, pero no tienen la cámara. A ver, vamos a ver. En el caso de Yosa, yo sé que sí está conectada, porque me está mandando mensajes y me está diciendo Alice, tengo mal mi internet, como hace ratito, Y de Sí. hecho, pero yo le nada estaba más, diciendo por... cierto o falso. Claro. Ella sí está, o sea, no se ve, pero está ahí. ¿A quién Pero habló? ahí ¿Alguien habló? desaparece. Yo llegué. Yo también, maestra, una disculpa. Nada más que como estoy atendiendo también mi negocio, pues a ratitos me voy, pero... Ahora sí que va y viene. Y voy bien, maestra. Perfecto. Bueno, ya. A ver, ¿cómo se escucha ahí antes de todo? Primero. Bien. Se escucha bien, pero no se ve, Ya te maestra. escucho. Pues porque no he prendido mi cámara, muchachos. Ah, Ay, de veras. disculpe. Les digo, todo quieren. O sea, Nadie dijo nada. todo quieren, muchachos, todo quieren. Carambas. Y que quite la cámara, y que ponga la cámara, y Y que quite la se viene, y que presentación. se Y traba. Ali tiene la culpa. yo creo que sí. Oye, ¿por qué? Fue Ya Eric. estoy empezando a Yo, dudar. yo no he dicho nada. Algo hay ahí, algo hay ahí. A ver, déjenme ver, vamos a intentar volverla a compartir. A ver, se las pongo y vemos cómo funciona. Si no, pues ya ni modos, vamos a tener que hacerle como estaba esa situación. Y es que sí, la realidad es que sí, y aparte es pesada. A ver, esperen. ¿No les va a compartir como Drive, Miss? Pues se las iba a mandar por
Por WhatsApp, pero si está muy pesada no la va a aguantar a subir. No va a aguantar. No, es ¿Creen? que cuando tú mandas un archivo a WhatsApp, convierte la codificación y el tamaño. Es que Eric, tú sabes todas esas cosas. Yo no sé ni cómo lo convierto a PDF, Yo imagínate. estoy igual, Eric, no manches. Cuando le das en Word guardar como, abajo te dice tipo de documento, le das clic y ya te aparece varios formatos y te aparece PDF. Gracias, gracias. Próxima clase, computación con Eric. Ah, de 4 a 6. De 4 a Ándale. 6. Fallas técnicas de Zoom y utilizar Word. Y convertir Cámara a PDF. también. A ver, ven, dejen intentar. Si no, pues ya qué. A ver. Lo que va a salir bien genial es nuestra grabación, van a ver. Rayos. Se salió una compañera nuestra. Se salió Ya sabemos quién es, ya sabemos quién es. ¿Quién es? Caro, ¿Quién? Caro. Ay, Caro. Ay, Caro, de veras. Eso que no entró la vez pasada. Lástima porque le tengo que dar yo acceso a ella, ¿no? Pero si a cuál, maestra. Lo que pasa es que cuando ustedes ingresan me pide que yo les dé como acceso. O sea, Ujú. como, pues sí, acceso. Permiso para entrar a clase. Ándale, exactamente. Entonces se supone, bueno, pero también hay que comprenderlo, si se tienen fallas técnicas y por alguna razón la plataforma lo saca o algo, pues digo, la realidad es que sí tendríamos que dar como un acceso, ¿no? Sí, pues sí. Pero bueno, eso luego lo vemos con calma, parte de las normas. A ver, aquí está ya. ¿Ya aquí ya lo pueden ver? Sí. Bueno, más bien ya lo pueden escuchar y ya no hay problema. Sí. Carambas. Bueno, va. Estábamos en la parte de la cuestión de qué es lo que se debe de informar y decíamos que la parte de qué se debe de informar también conllevaba la situación de la comunicación, que quiere decir que al final de cuentas el informe pericial se le puede dar a diferentes tipos de destinatarios, entre ellos pues obviamente los abogados, las partes y obviamente los jueces. Ahora, yo les decía que hay un método pericial, que quiere decir que cuando se hace la emisión del informe, sí se puede rendir la parte o la solicitud de las preguntas. Unas preguntas específicas que van a ir destinadas al propio perito, porque también sería muy cruel que al perito se le preguntara, o sea, de si va a dar una prueba en, no sé, se me ocurre, en dactiloscopía, se le dieran todas las cuestiones relativas a la dactiloscopía. La realidad es que tendríamos que ir enfocadas a cuestiones o enfocados a cuestiones muy particulares de la litis. Hablábamos hace rato de una cuestión de los requisitos personales. ¿A qué se refiere la parte de los requisitos personales? Yo les decía que no hubiera una parte, por ejemplo, de conflicto de intereses. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente no se manejara ningún tipo de interés con respecto a la parte de las partes y los propios peritos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los peritos deben de ser completamente imparciales, que deben de ser completamente objetivos y por lógica, pues que deben de tener un propio conocimiento o un propio sentido común con respecto a lo que van a peritar. Ahora, hay diferentes tipos de peritos, ustedes ya los han visualizado por lo menos algunos. La clasificación, hay muchísimas clasificaciones, eso sí se los quiero mencionar. Le dijeron, estate aquí. Así le dijeron, estate aquí. ¿Alguien habló acá? No. ¿Era comunicación para acá? Creo que no. Bueno, según el número, la clasificación según el número es que hay peritajes que se dan de carácter único, hay uno que se da con más de un perito y hay otro que ya se habla de un peritaje colegiado. Cuando se habla de único, pues obviamente es un solo perito. Cuando hay más peritos, sí se puede hacer que sea un solo informe y varios peritos. Eso no hay ningún problema. Y el último, pues ya es cuando se habla de, de peritos colegiados. ¿Qué quiere decir? Que se forman en grupo y obviamente pues ya se presentan para rendir un propio informe. Eso depende de los ingresos, o sea, de la cuestión del dinero que exista dentro del propio juicio y también depende de la complejidad del asunto, ¿sí?
La clasificación de los peritos, según la titulación, hay peritos titulados y hay peritos no titulados. ¿Cuáles serán los peritos no titulados? ¿Cuáles serán los peritos no titulados, muchachos? Bueno, obvio, los que no tienen título, pero... Abogada, ¿se podría considerar un traductor de una lengua indígena como perito? Claro, por supuesto. Recordemos que la especialidad versa o tiene que ver con la parte de cualquier conocimiento especializado en cualquier área, en cualquier profesión, en cualquier arte, en cualquier cosa. Por supuesto, un traductor sí se puede considerar como un perito. En el caso también de los no titulados son o influyen mucho aquellos peritos que no son peritos de profesión. ¿Qué quiere decir? Que son peritos en algún tipo de arte o que son peritos en algún oficio. Por ejemplo, si requerimos un perito en algún tipo de oficio, pues obviamente no hay escuelas que gradúen, en este caso en oficios. Entonces, obviamente ellos siguen siendo peritos, sin embargo, son peritos no titulados. También tenemos una clasificación de los peritos según la dependencia. Puede haber peritos públicos y puede haber peritos privados. Los públicos, pues obviamente son los que pertenecen, en este caso de la cuestión médica, a los servicios médicos forenses, en el caso de los judiciales. Y los no judiciales pueden pertenecer a algunas otras dependencias. Y en el caso de los privados, pues obviamente los privados tienen que ver con peritos que no se encuentran dentro de la función pública, ¿sí? Ahora, en ese caso hablaríamos de trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. Los de cuenta ajena, pues obviamente son los que trabajan para otros y los de cuenta propia, pues son los que ejercen única y exclusivamente sobre algún tipo de área en especialidad. Ahora, ¿qué diferencia hay? Porque aunque suena un poquito absurdo, muchas veces se confunde la parte del testigo y del perito. En el caso, la diferencia más importante o las diferencias más importantes entre uno y otro, el testigo básicamente es aquella persona que se ha encargado de presenciar los hechos, obviamente los hechos que se encuentran en controversia. Y obviamente ese ese testigo tiene que ser llamado para que pueda relatar según lo que él percibió de los hechos. Esto fue percibido, recuerden que puede ser percibido a través de cualquiera de los sentidos. Generalmente son de vista o son de oída, que quiere decir aquellos que presenciaron algo a través de la vista o aquellos que lograron escuchar algo relativo al hecho. Y los testigos, pues obviamente los testigos son únicos. Esta es una parte importante, porque si yo estaba sola y yo presencié algún hecho, no somos sustituibles. Yo no puedo decir, a ver, Alicia, mejor tú que pues tú eres mejor como para hablar, entonces mejor tú que seas el testigo de fulano. No, porque pues ella no presenció los hechos. A diferencia de los peritos, en el caso de los peritos, conocen los hechos, pero no porque los haya presenciado con los sentidos, solamente los conocen a través de la documentación que se le ha aportado, ¿sí? Y obviamente, pues elabora sus propias conclusiones. Y la última característica o la última diferencia, los peritos, a diferencia de los testigos, sí son sustituibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Puedo cambiar a mi perito? Pues claro que lo puedo cambiar. Y lo puedo cambiar por razones varias, ¿eh? No crean que hay una en específico. Ahora, la designación, ¿cómo se designan a los peritos? Bueno, los peritos pueden ser designados por diferentes tipos de sujetos procesales. Entre ellos, bueno, pues tenemos la designación directa, que es esta que propiamente realiza el juzgador. Tenemos una designación igual por parte del juzgador, pero a petición de las partes, que no es lo mismo. En la primera, el juez lo hace de manera discrecional, que quiere decir a su juicio y a su cuestión muy personal. El segundo no, el segundo básicamente solo es un intermediario o un comunicador del deseo de las partes. Y el último, pues ya es el que designan por iniciativa propia cualquiera de las partes. Y ese recordemos que ya son estos peritos particulares que precisamente sus honorarios son pagados a través de las partes solicitantes, ¿sí? Bueno, ahora, acá viene lo interesante. Tenemos diferentes clases o diferentes tipos de peritaciones o de labor del propio perito. Entre ellas tenemos la peritación oficial.
En el caso de la peritación oficial, es la que como tal está designando el juez y esta va a tener un carácter de prueba, ¿sí? O sea, de prueba forzosa. Pero también tenemos una peritación privada o una peritación que se considera de carácter extrajudicial. ¿Cuál es la finalidad de la peritación privada? Pues básicamente es que se puedan producir los documentos que nosotros ya platicamos, ¿se acuerdan? De los documentos médicos legales, a petición y expensas de cualquiera de las partes. Básicamente, esta parte de la cuestión de la peritación privada no tendría carácter de prueba, solamente tendría carácter de un testimonio, ¿sí? Y eso es muy importante que lo sepamos para cuando necesitemos algún tipo de peritación. Ahora, como tal, obviamente, pues el juez no está obligado en ninguno de los casos a seguir los argumentos del perito, porque al final de cuentas él se tiene que allegar de toda la información posible. ¿Para qué? Pues obviamente para la finalidad primordial, que es encontrar la verdad. Obviamente la verdad real, la verdad material y la verdad jurídica. ¿El perito no juzga? No, pues claro que no, eso está por demás decirlo. El perito única y exclusivamente nos va a proporcionar aquello, sus conclusiones respecto al conocimiento del área de que se trate. Pero al final de cuentas, él no va a designar ni la culpabilidad ni la inocencia de ninguna persona. Obvio, está por demás decir que si yo le pago a mi perito, pues no va a ser para que obviamente su peritaje verse agraviándome a mí, porque yo lo estoy pagando. Aquí la situación pues sería que técnicamente él tendría que favorecer con su dictamen a mi dicho. En este caso de la materia penal, muy probablemente a mi teoría del caso. ¿Cuáles son los ámbitos jurídicos de la peritación? Hay muchísimos y ustedes ya lo saben mejor que yo a estas alturas de la vida. Puede haber peritajes en todas las cuestiones y en todas las ramas del derecho, penal, civil, laboral, fiscal, administrativa, vaya, o sea, no hay una rama limitante que pueda carecer de una cuestión de peritaje. Nada más que acá, como estamos hablando de peritaje médico, bueno, pues ya tendríamos que ser muy propios en la cuestión de en qué rama médica estaríamos solicitando propiamente a nuestro perito. Ahora, ¿cómo se da esta peritación de medicina en la cuestión de la materia penal? Lo platicamos la primera sesión cuando hablábamos un poquito de las labores del servicio médico forense. Pues si yo requiero una peritación en medicina legal, pues muy probablemente relativo a la materia penal, muy probablemente se trate de una cuestión de identificación, probablemente se trate de un accidente, de accidentes de tránsito, muy probablemente algo relacionado con lesiones, con violencia, es más, hasta una cuestión de responsabilidad profesional y se puede utilizar un perito en medicina legal. Ahora, en materia civil, bueno, en materia civil tenemos muchas cuestiones. La realidad es que puede ser para una cuestión de proveer los daños causados, de ver la mala praxis que me lleve a una responsabilidad civil, para poder determinar mi propia indemnización y cualquier otro tipo de cuestiones que tengan que ver con la materia civil. En la materia laboral, digo, si en algo pudiéramos nosotros resumirlo, lo podríamos resumir a que tiene que ver con los accidentes laborales o algún tipo de enfermedad que se dictamine o que se tenga que dictaminar solamente a través de conocimientos médicos. Y si yo tengo una controversia de esa situación, pues obviamente tendría que acudir a un perito en medicina. Alicia, ahora sí que tienes tu manita levantada. ¿Vas a decirme algo? ¿No? Ah, es que tienes tu mano y no la había visto. Está la manita arriba, una manita azul. Esa fue desde hace rato para decirle que no se escuchaba. Sí, es cierto. Ahí se quedó. Hashtag ignorado hace media hora. Sí, fácil, ¿no? No, es que sí recuerdo, dije, no, sí le di la palabra y ahorita dije, la volví a levantar. Dije, perdón, digo, pues no les digo. Bueno, ahora, la actuación procesal del propio perito versa sobre muchísimas cosas. ¿Por qué?
Porque la realidad es que puede, dentro de sus funciones, tiene varias, no solamente elaborarlo, ya lo habíamos comentado. Pues tiene que exponerlo, porque la realidad es que no todos tenemos el conocimiento médico y tendrá que exhibirlo o tendrá que exponerlo a todos los demás individuos que se trate, todos los sujetos procesales. Va a tener que hacer aclaraciones, por supuesto. Dentro del proceso, una de las principales formas de actuación del perito pues es la aclaración. Y la aclaración se la puede dar a quien sea, sobre todo en este caso a los abogados, al juzgador, por mencionar algunos. ¿Tiene que responder preguntas? Sí. ¿Tiene que responder algún tipo de objeción o de conclusión? Claro que sí. Como perito, su actuación procesal no solamente se limita a la presentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el perito no le pueden hacer una pregunta y que diga, no, yo no contesto esa pregunta. No, tiene que contestarla forzosamente. ¿Tiene que responder a la cuestión de ampliar un dictamen? Claro, si le solicitan la ampliación del dictamen, puede hacerlo, obviamente mediante diferentes mecanismos y que obviamente se le pueda otorgar un plazo para poder realizarlo. Y la crítica, por supuesto que puede dar algún tipo de crítica o algún tipo de contra a lo que esté vertido en el dictamen de la parte contraria. ¿Cuáles son los deberes del perito? Porque esto es muy importante dentro de la evaluación de los dictámenes o de los documentos legales. Uno de los deberes primordiales, ya lo habíamos comentado, pues que sea completamente objetivo y completamente imparcial. Otro de los deberes es comparecer, es una de sus obligaciones. Pregunto, ¿qué pasa si un perito no comparece a alguna diligencia? ¿Qué pasa, muchachos? Pues es desacato, ¿no? Tiene que obedecer a la autoridad judicial que lo Claro, cita. claro. Recuerden que ellos, al protestar el cargo, en automático se están dando por enterados y se están obviamente comprometiendo a concurrir a las audiencias donde sea solicitado. Y obviamente, si él no concurre, sí estaría cayendo en una cuestión de responsabilidad profesional. Obviamente aquí el primer problema lo tendría obviamente con las partes que fueron las encargadas de llevarlo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad profesional. Imagínense la falta de profesionalismo y el problema en el cual puede meter a un abogado defensor si el perito no comparece a la presentación del dictamen. La realidad es que sería muy delicado y sería muy grave. Y sería obviamente responsable a cuestiones administrativas. También, pues obviamente las normas deontológicas tienen que ver con el respeto al origen o con el respeto propiamente a las cuestiones que tiene que presentar. Y pues también tiene claramente que respetar todas las normas legales, esto es completamente cierto. Así como tienen obligación, pues claro, deben de tener derechos, así como todos nosotros. Para empezar, pues obviamente que sea una cuestión razonable. ¿Qué quiere decir? Alicia, está risa y risa Alicia, mírenla. Mírenla, mírenla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alicia? Ya nos exhibiste, Alicia. Sí, sí les digo, ya andan poniéndose ahí de acuerdo, no sé. Lástima porque no pueden salir. ¿Quién dice que no? Yo sí. Ah, chivo, ¿a Hoy dónde? le falta. En Tlaxcala ya estamos en amarillo. ¿En serio? Ya llevamos una semana. Ay, Dios. Pero ¿a poco sí les da como confiancita andar saliendo? Aunque no quiera por mi trabajo. Ah, bueno. Ajá. Dice, pues, si me expongo por el trabajo, pues ¿qué más da? Dice. Pues sí. Toda la razón. Tú muy bien, Por Nel. la nenorra. ¿Me sabes algo, Pao? Sí, la sentí muy segura. Sentí No, muy pero me segura a Pau. imagino. Sí, a Pau sí, la sentí muy, muy segura. Bueno, ya después de las carcajadas que se anda aventando Alicia. Bueno, les decía, así como tienen obligaciones, pues también tienen derechos. Entre ellos, pues el encargo debe de ser razonable. ¿Qué quiere decir? Pues que hay cosas que no son de posibilidad humana y que los peritos están en su completo derecho de no poderlos realizar. Tienen que tener los medios materiales
Claro, y si un perito solicita un medio material y no se le proporciona, pues obviamente para ya ellos se deslindan de la responsabilidad por un mal peritaje, ¿sí? Pueden rechazar el encargo, claro, lo pueden rechazar por diferentes razones. Una, por la falta de capacitación y es completamente válido que un perito diga no, gracias, no creo poderlo hacer. Es completamente válido, es más, es mucho más admirable. Y pues obviamente porque no se encuentra en la posibilidad, por el tiempo o es más, hasta por una cuestión ética, ética o moral, que diga no, la verdad es que yo no me voy a comprometer a realizarlo. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que puede denegar el cargo. Y obviamente pues a poder percibir sus honorarios como cualquier tipo de profesional, pues obviamente tiene todo el derecho para poderlo hacer. Parte importante, porque aquí es donde ingresan ustedes en gran importancia. ¿Cuándo pueden? Bueno, para empezar, ¿qué es una recusación? Es cuando, ah, ¿cómo se le dice? Es Como cuando haces a un lado a una autoridad porque tiene intereses ahí como que de por medio o algo así. claro, en el caso de la recusación, recordemos que muchas veces los funcionarios tienen la situación de tener impedimentos. Si diferentes tienen impedimentos, lo que tienen que hacer es limitarse de conocer el asunto. Pero si ellos no se limitan, la contraparte o la parte afectada tiene todo el derecho de recusarlos. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente solicitar que se quite del cargo a una persona. En este caso estaríamos hablando de los peritos, ¿sí? ¿Qué finalidad tiene la recusación? Pues básicamente garantizar que el proceso se dé de carácter imparcial y se dé lo más objetivo posible. Entonces, ¿cuál es la causa de recusación de los peritos? ¿Cuándo yo puedo recusar a un perito para que se quite y no conozca el asunto? Ah, bueno, cuando el perito ya conozca con anterioridad el asunto y obviamente pues ya se haya dado el dictamen. Segundo, cuando como tal dependa de los litigantes o dependa en esta cuestión pericial para ellos con regularidad. Y la última, pues cuando tiene una participación, ya sea en la propia sociedad, en un establecimiento, en un negocio, en una empresa, que sea parte del negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente estaríamos hablando claramente de un conflicto de intereses, ¿sí? Bueno. ¿Qué otra cosa que son de las limitantes más importantes de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, que ustedes la pueden consultar? Cuando exista relación familiar, si yo tengo alguna relación familiar dentro de la litis con mi perito, no se puede hacer porque corro el riesgo que me recusen. Obvio, si estamos hablando que es el primo, que es el sobrino, que bueno, tal vez la relación, vaya, no sea tan cercana y muy probablemente hasta los apellidos disten un poco. Pero si estamos hablando de que es mi hijo, es mi hermano, es mi papá, digo, la realidad es que estaría un poquito complejo. Se corre el riesgo de que te puedan recusar. Cuando existe algún tipo de cuestión de amistad o enemistad con cualquiera de las partes o con cualquiera de los abogados, también se puede solicitar la recusación. Digo, acá ya dependerá como de cuestión muy propia, ¿no? Digo, a mí de manera muy personal, digo, no sé qué tanto sería benévolo o causaría un perjuicio si hay una amistad entre el perito y entre el abogado, digo, no sé, pero bueno. Tener algún asunto judicial con las partes, lo mismo, si estamos compartiendo esa cuestión, pues sería un poquito complejo. Y la última y dentro de las más importantes, la parte del interés. Cuando se tenga algún tipo de interés directo o indirecto en el proceso, o sea, que a mí me convenga como perito que el juicio, que el proceso se desarrolle de alguna manera, también lo puedo solicitar, ¿sí? Bueno. ¿Qué es lo que pasa con el juzgador o qué va a hacer el juzgador al tener a la vista ya propiamente el dictamen pericial? Pues la realidad es que al final de cuentas recordemos que existe dentro de la cuestión de la valoración de las pruebas, pues obviamente la valoración de la prueba por parte del juez lo hará muy de acuerdo al principio de la sana crítica. ¿Qué quiere decir? Que el juzgador no puede estar vinculado ni emocionalmente, ni psicológicamente, ni mucho menos con el asunto.
¿sí? Para que obviamente dé una sana crítica a la cuestión de las pruebas. ¿Por qué lo menciono esto? Porque tal vez ahorita ya sea un poquito más de cuestión imparcial, pero antes sí se veía un poquito de cuestión prejuzgada por parte de los jueces ante la valoración de las pruebas, sobre todo en la materia familiar. Si había juezas mujeres, pues era un poquito complejo cuando se trataba de menores, por ejemplo. Entonces, obviamente sí se tuvo que estipular que se dieran reglas propiamente de la sana crítica, ¿sí? Ah, Jos. Sí, Jos, cuídate mucho. Es que Jos va a salir. Ok, las sentencias pues siempre tendrán que ser motivadas. Eso sí es completamente cierto. ¿Por qué motivadas y no nada más motivadas? Recordemos que las sentencias deben también ser fundadas. ¿A qué se refiere la parte de fundamentación y motivación, Eric? ¿Yo soy qué? ¿A qué se refiere la parte de fundamentación y motivación? Bueno, la fundamentación es cuando tienes ya algún fundamento de tu teoría, ¿no? Ok. Quiero pensar. ¿Y otra Es que cuál ya era? tienes como antecedentes o pruebas, ¿no? Ujú. O sea, pruebas para dar el siguiente paso. Fundamentación y motivación. No, es cuando quieres, ¿Qué pasó, abogados? ¿Ven? es cuando quieres justificar alguna, algo que quieres que pase. Ok, Bueno, yo creo que es fundamentación, te basas en un fundamento legal claro. y la motivación es la razón Pues legal sí, dar también. las causas y motivos, ¿no? Por supuesto. Bien lo acaba de mencionar su compañera Lupita, tiene que ver con esa parte. Recordemos que venimos bajo una cuestión de supremacía constitucional, ustedes ya lo vieron en amparo, y venimos bajo una situación también de respetar que toda aquella comunicación o toda aquella situación judicial debe de estar fundada y motivada. Mira, ya te está aplaudiendo tu compañero Marco, Lupita. Bueno, ¿por qué fundado y motivado? Porque sí, verdaderamente la fundamentación tiene que ver con los preceptos legales que en los cuales yo como juzgador me estoy basando para emitir esa sentencia. Y la motivación, pues obviamente ya son los aspectos encuadrados ya de carácter específico, porque yo puedo tener un divorcio, pero la motivación, yo puedo tener 20 divorcios, pero no todos los divorcios se dan bajo la misma circunstancia. Y obviamente cuando el juzgador entregue su sentencia tendrá que decir o encuadrar cada uno de los asuntos en una situación muy especial, ¿sí? Bueno, pues precisamente en eso versa la parte. Ahora, ¿qué responsabilidad profesional? Porque también les va a tocar cuando los peritos no hagan bien sus cosas. ¿Qué responsabilidad profesional se tiene en cuanto al perito? Podemos tener una responsabilidad civil, podemos tener una responsabilidad penal y podemos tener una cuestión de carácter deontológica. En la responsabilidad civil y penal creo que no tenemos ninguna duda. En el caso de ustedes ya son másters en responsabilidad civil y en responsabilidad penal. En el caso de la responsabilidad deontológica, recordemos que la deontología tiene que ver con la parte de la ética, ¿sí? No sé si recuerden un poquito de eso. Y entonces, pues obviamente todas las actividades profesionales se rigen a través de un conjunto de deberes que tenemos que llevar de acuerdo a la profesión que nos dediquemos y que obviamente pues es parte de una cuestión de filosofía moral. Entonces, si yo falto a esas, pues obviamente hay una serie de problemáticas internas. Nosotros lo sabemos, ustedes lo saben. Como abogados tenemos un decálogo y tenemos un código de ética. Pues para los peritos es exactamente lo mismo. Y si no cumplen con sus facultades o con sus obligaciones, pues obviamente se hacen acreedores también a esta cuestión deontológica, ¿sí? Bueno. De todos modos, por si no recuerdan la parte, o si la recuerdan, si recuerdan la responsabilidad civil. ¿Sí recuerdan la responsabilidad civil, muchachos? Carambas. No. ¿No recuerdan la responsabilidad civil? A ver, vamos por partes. A ver, espérenme, los quiero ver. A ver,
La responsabilidad civil, recuerden que al final de cuentas es una obligación que se tiene para hacer una reparación del daño, ¿sí? Este daño surge pues a raíz de una cuestión de incumplimiento. Generalmente son incumplimientos contractuales, ¿sale? O de contratos. Y obviamente pues se tiene que hacer una cuestión de reparación. Si yo tengo un contrato, vamos a pensar el que ustedes quieran, yo tengo un contrato de compraventa, ¿no? Y yo quedé en pagar el día, ¿qué día es hoy? 5 de septiembre del 2020 quedé de pagar 150,000 pesos por un vehículo que me vendió su compañera Paulina. Y resulta que puse 5 y pues yo ni le pienso pagar, ¿cómo ven? Pues obviamente estoy cayendo en un incumplimiento de contrato porque ya firmamos un contrato de compraventa. ¿Qué pasaría ahí? ¿Me meten a la cárcel por eso? Pues no, la realidad es que no. Sin embargo, me hago titular de una responsabilidad civil. Voy a tener que pagarle a su compañera, pues obviamente los daños y los perjuicios en los cuales yo la perjudiqué a ella por no haber cumplido con lo que ya habíamos pactado, ¿sí? Obviamente, generalmente esa reparación tiene que ver mucho con la parte pecuniaria. ¿Qué quiere decir? Que es una cuestión en dinero o es una reparación económica, ¿sí? Bueno, pues en el caso de los peritos, pues sí se puede dar una responsabilidad civil por alguna cuestión contractual o cuando se tiene una omisión del propio perito, cuando el perito cae en negligencia, cuando el perito produjo un resultado que dañó o cuando no existe una cuestión causal clara. Por todas esas cosas se puede responsabilizar a un perito o se le puede, obviamente, imputar algún tipo de culpa, pero por la vía civil, ¿sale? Ahora, ya la vía penal, recordemos que sí, la vía penal es un poquito más fuerte, porque ahí muchas veces ya no son cuestiones pecuniarias. La responsabilidad penal se da para los peritos cuando obstruyen la justicia, cuando declaran falsamente, porque recuerden que ellos están bajo un juramento. Cuando alteran los hechos, cuando emiten documentos falsos para poder soportar su dictamen, cuando se rompe la cuestión del secreto profesional, esas son faltas graves y por tanto, pues obviamente se tienen que hacer acreedores a una sanción de carácter penal, ¿sí? Bueno. Ahora, lo siguiente, dentro de esta cuestión de la prueba pericial, de la valoración de la prueba pericial, ¿qué otras ramas relativas a la ciencia forense han llevado ustedes? No sé, criminalística, criminología, práctica forense, alguna otra que hayan llevado. Psicología criminal. Psicología criminal, Marco, ¿verdad? Sí. Ok, Marco. ¿Recordarás ahí en psicología criminal si llegaron a abordar a un autor que se llama Edmund Lockhart? No. ¿No? Bueno. No, es que el doctor que nos daba clase pues llevaba sus diapositivas ya hechas y pues no citaba ningún autor. Como era médico en la fiscalía. Ajá. Ajá. Pues ya, ¿para qué? Pero ¿cómo dices? ¿Cómo dice este abogado que se llama el autor? Edmund Lockhart. Les pregunto en las relacionadas con la cuestión forense porque pues él tiene que relacionarse o él se relaciona con esta parte de materias o de conocimientos transversales. No por otra cosa, digo. Sí. Sí, por eso la pregunta como tal. Bueno, en el caso de Edmund Lockhart, si no han llevado alguna otra relacionada a la criminalística o relacionada a la cuestión de la criminología, de las ciencias forenses, periciales y alguna otra cosa, en el caso de Edmund Lockhart fue un criminalista, ¿sí? Fue un criminalista de hace muchos años y se considera obviamente como cuestión primordial porque él hizo varios aportes con respecto al propio conocimiento criminalístico. Sobre todo porque él tuvo que ver con una cuestión de ayudar a la valoración de las pruebas, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento, mediante un principio que se llama principio de intercambio. Esa fue una de sus mayores aportaciones. El principio de intercambio consiste, o él lo mencionó, lo trató de explicar,
mediante la parte de que cualquier persona, cualquier victimario, recordemos que él estaba dentro de esta parte, cualquier victimario dejaba algo de sí en la comisión de la conducta y se llevaba algo de la víctima con esa misma comisión de la conducta, ¿sí? No vamos a adentrar mucho porque pues obviamente no es propiamente criminalística, pero la realidad es que sí, si ya tuvieron la oportunidad de consultar su temario dentro de la plataforma, todo lo que se ve en medicina legal tiene que ver con la criminalística. Entonces les decía, básicamente decía, y por eso se hablaba o él defendía el propósito de que no hay un crimen perfecto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es imposible que un autor o un autor de algún tipo de conducta ilícita no deje rastros de que estuvo en determinado lugar. Obvio, eso depende mucho de la destreza de los peritos, ¿verdad? Y suena muy lógico, pues en cualquier evento criminal, ustedes piénsenlo, sí se dejan rastros, desde huellas dactilares, huellas de zapatos, algún tipo de pelos, de fibras, pues más, hasta el maquillaje, todo se deja, ¿sí? Entonces todo deja rastro de nosotros y de los lugares donde nos encontremos. Ahora, en este caso de Lockhart, que se encargó mucho de esta cuestión de la función no solamente criminalística, sino de la cuestión pericial, él dio un decálogo o él dio una especie de reglas que precisamente debían de tener los peritos para tener una cuestión funcional. Entre esas reglas entraba que no se podía aceptar peritajes si no en aquello en lo que se sea realmente competente, por supuesto, porque pues obviamente no se trata nada más de cumplir con un peritaje por cumplirlo, sino en el momento en el que yo elija o en el momento en el que yo decida ser un perito, pues obviamente tengo que ser realmente competente, porque si no la realidad es que cuando yo exhiba mi propio dictamen o mi propio informe, pues digo, ya han visto la cantidad de errores que se han cometido. El siguiente, que el peritaje sea factible. ¿A qué se referirá la parte de que un peritaje sea factible? A que sea real. Claro, a que se pueda realizar. Digo, también hay que tener mucha coherencia en cuanto al tipo de peritaje que se realiza. ¿Qué digo? Pues si ustedes investigan un poquito acerca de toda esta cuestión, la realidad es que actualmente hay peritajes sobre millones de cosas que jamás en la vida hubiéramos pensado que se pudieran realizar. De hecho, si ustedes pueden cotejar los peritajes que se realizan, obviamente en México es un poquito más limitada la cuestión, pero a nivel internacional se hacen peritajes de todo tipo de cosas. Entonces, por eso ahí la parte de que el peritaje sea factible, que se pueda realizar, pero pues ahorita la realidad es que casi todo se puede realizar. Otra cosa, otra regla general de los peritos que daba el autor Lockhart, dice que precisamente las distintas piezas de convicción que se den o que se aporten permita la propia discusión del problema. Es más, hasta que pueda permitir un contraperitaje. Y eso es muy bueno, porque generalmente nosotros pensamos que aprendemos a raíz de la cuestión solamente afirmativa. ¿Qué quiere decir? Que acertamos en todo, que todo lo conocemos y que todo lo sabemos. La realidad es que no es cierto, al revés. El mayor grado de preparación se da a través de la discusión y se da a través de las contras. Entre más a mí alguien contradiga mi conocimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me voy a ver más obligado a seguir ahondando y profundizando en los temas. Y obviamente al final de cuentas, ¿en qué va a desencadenar eso? Pues en que el conocimiento obtenido sea mayor y que la labor del perito propiamente sea mayor, ¿sí? Es completamente aportativo. La siguiente, pues obviamente si hay o si llega a darse algún tipo de dificultad, se pueda solicitar el concurso de algún tipo de especialista. Esto es muy importante y eso para los abogados actuales nos debería de servir muchísimo. Ahora un abogado que quiera o que crea que solamente con el conocimiento en derecho va a tener toda la situación completa, la realidad es que no. Somos actualmente una ciencia de carácter multidisciplinario que se puede convertir en una cuestión transdisciplinaria.
¿Qué quiero decir? Que necesitamos especialistas de muchísimas áreas. ¿Qué quiere decir? Que un abogado que conozca de medicina, un abogado que conozca de economía, un abogado que conozca de contabilidad, etcétera. Por supuesto que el conocimiento va a ser mucho más. Y lo mismo pasa con los peritos. Si ahorita él tiene que realizar algún estudio acerca de psicología, que era lo que comentaba su compañero, muy probablemente se tenga que auxiliar también de un neurólogo o muy probablemente de un psiquiatra, ¿sí? Eso ya dependerá del área de expertise y del tipo de controversia que se tenga. Los desacuerdos, pues claro, eso es parte de la vendimia que se tiene que dar para todos nosotros, no solamente para los peritos. Si por alguna razón hay algún tipo de desacuerdo, se tiene que explicar la disconformidad. Eso es muy importante porque al final de cuentas, como abogados lo hemos visto. ¿Cuál es la ideología sobre el abogado? Ay, ¿te gusta pelear o les gusta pelear? No, no nos gusta pelear. La realidad es que no es cierto. De hecho, si ustedes analizan, los mejores abogados es todo lo contrario. No les da por esa parte de la pelea. Simple y sencillamente da la forma argumentada de poder exponer sus razones, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa? El conocimiento de los autos, pues claro, obviamente no pueden, tienen que rehusarse al conocimiento de ciertas cuestiones para que el perito no se vea sugestionado. Acá hay una cosa muy bonita entre la teoría y la práctica. La teoría debería de ser esta. La realidad es que en la práctica no se da así. Los peritos van completamente sugestionados por quienes les paguen. Y eso ya quedará a consideración de ustedes. Aparte de la cuestión de actividad técnica, el perito no se puede inmiscuir en asuntos ajenos a su función. Esto también es lo que dice la teoría y es lo que planteaba Lockhart. Si lo vemos en la actualidad, por la situación económica, por lo que ustedes quieran, el perito, además de ser perito, pues se dedica a millones de cosas más, ¿sí? Puede trabajar en una dependencia de gobierno, puede dedicarse a una cuestión privada, puede dedicarse a la docencia, puede dedicarse a otras muchas cosas. Ahora, el punto 9, que sería otra de las aportaciones, la discrecionalidad. ¿Qué es la cuestión discrecional, Lupita? ¿A qué se refiere la parte discrecional? No entiendo qué es discrecional. ¿A qué le suena la palabra discrecional? ¿Algo discreción? ¿Algo en especial? ¿Qué más? Pues no han escuchado. Si yo les digo, a ver, por favor, deben de ser discretos. ¿A qué me refiero? Eso le comenté, discrecional. A ser O discreto. sea, que tenemos que manejar un perfil bajo de cierta situación. Claro, por supuesto, pues obviamente si nosotros tenemos algunas situaciones, ¿saben qué? Vamos a tener que ser discretos por X o Y, pues por supuesto, quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos en la forma de cómo nos expresamos y en la forma de cómo planteamos cierto tipo de situaciones dependiendo del asunto. Pues una de las obligaciones, parte del decálogo de los propios peritos, pues es eso. Deben de actuar con discreción, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la resonancia pública. Eso también lo vemos como abogados, por eso les digo que no estamos muy alejados de la función pericial. Si tenemos un asunto de un divorcio, yo qué les puedo decir, ¿no? Sí, igual obviamente no les va a revelar la identidad, pero si les digo, ay, fíjense que fulana, mengana, pero sin ningún problema. Pero no es lo mismo a que se trate, vamos a pensar, una cuestión de violencia sexual contra un menor. Yo no se los puedo plantear así con toda la naturaleza y apertura del mundo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con las partes de cómo nosotros presentamos nuestros asuntos. Pues lo mismo el perito no puede andar contándole a cualquiera cualquier tipo de situación. La presión, eso también lo vemos como abogados. Una de las partes es que el perito se debe de resistir a cualquier tipo de presión. ¿Qué quiere decir? Que su función debe de ser completamente técnica y voluntaria. Sin embargo, también lo hemos visualizado por diferentes razones. Los peritos terminan completamente presionados por diferentes tipos de situaciones.
El siguiente, que también, híjole, cómo se ve, y no solamente para los peritos, sino para los funcionarios y para los abogados y para todo el mundo. Una parte de las normativas que pedía Lockhart era la situación de que los peritos no debían de aceptar ningún presente de las partes interesadas. ¿Por qué creen que se manejaba eso? Porque se prestaba como si era un soborno o algo así. Exactamente, claro, porque obviamente ahí ya se podía presumir que existía algún tipo de persuasión o algún tipo de situación que podía conmover la parte o movilizar la parte interna de los peritos. Yo les decía, pasa mucho con los funcionarios también. A los funcionarios, digo, es bien sabido para todos. Yo escuché a algún maestro en algún momento que decía, no, es que no es un soborno, es, ¿cómo decía? Es una cuestión de impulso procesal. Yo sí, bueno, digo, si lo vemos al final de cuentas siendo muy claros en las cosas, por supuesto que es un soborno, porque al final de cuentas el funcionario está completamente pagado para realizar cierto tipo de funciones, como por qué yo le tendría que dar algún tipo de presente. Eso quiere decir que por supuesto que va un interés de por medio. Pues para los peritos es exactamente lo mismo y se manifiesta que no los deben de aceptar. Otra cuestión, bueno, un informe con ilustraciones. Eso es una cuestión más didáctica que práctica. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente es preferentista que un perito adjunte imágenes o ilustraciones dentro de su dictamen. ¿Para qué? Pues para mejor y mayor comprensión. Todos desde niños, y eso es parte pedagógica, aprendemos mucho más a través de las cuestiones visuales, porque eso nos hace que el conocimiento lo podamos absorber de una mejor manera. Las conclusiones del informe no deben de pasar los límites que la ciencia permita, claro, porque si nosotros como peritos pasamos o sobrepasamos esos límites, ya no estaríamos asentando conocimientos científicos, porque probablemente ya estaría dando ideas que yo creo, o que yo me imagino, o que yo supongo. Y en ese momento, pues el propio peritaje podría carecer de algún tipo de valor. Y bueno, las cautelas. En los peritajes privados, extremar las cautelas quiere decir que en los peritajes privados se deben de cuidar mucho lo que platicábamos hace rato, la identidad de las personas, las modalidades, etc. Ahora, ¿qué pasa con la propia metodología pericial? Bueno, para empezar, cómo se hace es como una ruta que se debe de seguir. Primero se debe de hacer el análisis de la solicitud de peritación. ¿Qué quiere decir? Que el perito tendrá que visualizar o tendrá que analizar si puede procesar la solicitud de peritación que le están solicitando. Posteriormente, pues ya se debe de decidir si va a aceptar o si no va a aceptar el cargo. Lo siguiente, pues obviamente las condiciones, cómo va a quedar estipulada la cuestión de las condiciones y la propia cuestión. Hacia adelante, Lupita. Les decía, tiene también que tener la parte de los honorarios, de cuánto va a cobrar, de cómo lo va a cobrar, cuándo lo va a cobrar, etcétera. Siguiente, tiene que darle un estudio previo a la documentación que se tiene. ¿Qué quiere decir? No solamente llegan con un perito y le dicen que quieren un peritaje en dactiloscopía. No, obviamente le tienen que dar una documentación en la cual el perito obviamente puede ir viendo cómo se va desarrollando el asunto. Siguiente, pues ya tiene que tener la entrevista, no necesariamente con el lesionado, acá es un ejemplo, puede ser un lesionado, un violentado, cualquier persona. La entrevista, pues obviamente ya puede hacer una propia exploración, si necesita alguna muestra o alguna prueba, la puede tomar. Posteriormente ya vendría la parte del trabajo intelectual. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente toda la elaboración del dictamen. Siguiente, pues ya un cuestionamiento. El cuestionamiento tiene que ver con todos los problemas que se pueden enfrentar. ¿Qué quiere decir? Que los peritos, al igual que los abogados, tienen que ponerse a pensar en cómo va a pensar su contraparte.
¿Sí me explico? Dicen que uno de los éxitos y uno de los triunfos más grandes de los abogados es precisamente esa. No solamente pensar en defender a alguna persona, muy probablemente en pensar de qué lado o en qué parte van a atacarme o van a buscar desvirtuar mi situación. Pues lo mismo hacen los peritos, tienen que plantearse todos estos problemas de carácter médico y de carácter legal. Ya lo siguiente, pues obviamente ya sería la cuestión del informe pericial. Ahora, desvirtuándolo un poquito, desmembrándolo un poquito, podemos ver las diferentes partes. Cuando se hace la solicitud de peritación, o sea, cuando yo voy a solicitar propiamente que se rinda o que necesito algún tipo de peritaje, pues hay varias cosas que se tienen que saber. ¿Quién la va a solicitar? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que realmente son expertos en los temas? ¿Quién más o menos? Etcétera. Eso ya ustedes tendrán con su conocimiento, pues obviamente saber quiénes son los peritos ideales, ¿no? Para la situación que ustedes requieran. Decíamos hace rato, si yo requiero técnicamente alguna pericial en psicología, pues hay que tener mucho cuidado porque dependiendo la situación, muy probablemente no sea en eso. Dime, Ali. Al final del día, entre más experticia tengan, es decir, entre más preparados estén, mayor credibilidad en un juicio, ¿verdad? Claro, sí, eso sí, te digo, hay que mencionarlo porque es así. Entre mayor experticia y entre, obviamente, la experticia en conocimiento y la experticia propiamente en la práctica se tenga, eso deja mucho más sólido al perito frente a la contraparte. Porque recordemos que al final de cuentas, el perito no solamente va a tener la problemática de un dictamen contrario, sino va a tener la presión del abogado de la contraparte. Y ahí es donde tronaron al principio bastantes peritos, porque para empezar el perito no estaba acostumbrado, sobre todo la cuestión del perito en todas las áreas médicas, no estaba acostumbrado a hablar en público. Pues si ustedes como abogados y luego les anda dando el nervio o el, no sé, cualquier cosa, que ustedes ya tienen hasta herramientas especializadas de oratoria, de argumentación, de lógica, etcétera, y aún así se nos complica a veces. Imagínense un perito que pues no plantearlo frente a un juzgador, frente a un ministerio público, la contraparte, vaya, la realidad es que la presión es mucha. Y si a eso todavía le agregamos que la expertise no es la necesaria, digo, la verdad es que sí cabe mencionar que por eso se tienen muchos problemas. De hecho, pueden visualizar, tenemos varios videos con esta parte de la grabación, de que se pueden grabar las audiencias. Vean algunos videos y la realidad es que es una cuestión de mucha presión. Hay peritos que ni siquiera llegan a rendir propiamente lo que tienen que decir. Los empiezan a presionar desde la parte de, a ver, dígame su experiencia. ¿Cuántos años tiene dedicándose a esto? Pero es que me dijo que tenía un diplomado y los diplomados no duran eso. Vaya, cuestiones que los pobres peritos no saben, pero ni cómo. Por eso toda esta preparación a ellos en cuestiones de derecho. Por eso también es de mucho cuidado que el abogado no solamente designe bien a un perito, sino que también lo auxilie y le sea de mucho soporte. Te van a preguntar así, te van a interrogar acá y demás, para que obviamente sea una cuestión pues mucho más sólida. En la aceptación del cargo, bueno, pues creo que no hay más que decir, ¿no? En la aceptación del cargo tú decides si lo aceptas o si no. Si lo aceptas, te comprometes. Y en dado caso de incumplimiento, ya lo platicamos anteriormente, pues estarías acreedor a un tipo de responsabilidad civil o responsabilidad penal. La cuestión de las condiciones y honorarios, bueno, las condiciones y los honorarios, eso ya dependerá de las cuestiones no tasadas, son más bien de libre valoración, que pueden cobrar los peritos lo que ellos consideren. Eso es completamente cierto. Obvio, ya dependerá de los solicitantes si están dispuestos a pagar tal perito o no tal perito. Eso ya depende del convenio y del propio consenso que se dé entre las partes. El estudio previo, ya platicamos cómo se da la cuestión del estudio previo de la documentación. Se tiene, obviamente, claro. Si recuerdan, Lockhart decía, no, pues lo mejor es que el perito no conozca nada de los autos para que no vaya sugestionado y demás.
Y acá nos dice, no, pues debe de conocer los documentos previos. Digo, si a mí me lo preguntan, es muy ética la parte de Lockhart, pero por supuesto que yo no puedo enviar a mi perito a nada más hazme esto y ya. No, debe tener el conocimiento del asunto. La entrevista. ¿Por qué en la entrevista se ahonda un poco más? Porque pues obviamente es todo lo que va a realizar el médico, en este caso el perito en medicina legal. Obviamente pues tiene que ser una cuestión de un lesionado, o sea, la relación es con una persona espontánea, no es una relación terapéutica. ¿Qué quiere decir lo mismo? ¿O qué quiere decir esto? No es lo mismo que yo ahorita sea violentada en la calle y que tenga que acudir o me lleven con un perito que va a ser el que va a funcionar en el proceso, a mi psicólogo, que es el que me atiende semana con semana. O sea, la relación que se da de manera terapéutica no es la misma que se da con una persona con la que acaba de concurrir o está solicitando un peritaje. Eso ustedes también lo hacen con todo el mundo. No es lo mismo alguien que llegue ahorita y me solicite una asesoría, que obviamente se la estoy dando en este momento, a una persona que le voy a llevar el proceso completo de su divorcio, de su matrimonio, de su adopción, etcétera. ¿Sí? Eso es como una cuestión nada más para no vincular la parte, ¿no? La parte emocional. Se le tiene que informar, obviamente, la cuestión de la parte de la situación que se va a encargar en la propia misión. ¿Qué quiere decir? Que no podemos solamente llegar con el propio lesionado, en este caso del ejemplo, y ya, y llegar y empezar a hacer las preguntas. No, uno se tiene que presentar, uno tiene que decir quién lo está enviando y demás. ¿Para qué? Para que se puedan obtener los resultados concretos. En el caso de su compañero Marco, que tomó la parte de psicología jurídica, algo así, o psicología, ¿qué? Psicología criminal. Psicología criminal, bueno, va más enfocada todavía. ¿Qué quiere decir? Muchas veces tenemos que fijarnos en la forma de cómo entrevistamos, porque si no entrevistamos de una manera adecuada, no obtengo los datos que yo estoy buscando, ¿sí? En el caso de las víctimas, es una narración sucinta. ¿Qué quiere decir? Que la víctima puede, y hasta por legislación, puede narrar los hechos conforme los recuerde, conforme se le haga más fácil, conforme X o Y circunstancia, por cuestión de estrategia y comprendiendo obviamente la cuestión de daño. En el caso de los lesionados, tengo que ver la forma de cómo le voy a preguntar para obtener la información que a mí me va a servir para elaborar mi dictamen, ¿sí? Parte importante que se encuentra dentro de estas consideraciones, se dice que lo mejor es que el abogado no esté presente en la entrevista. Acá ya tenemos una. A comparación de las autoridades, en el caso del perito, no. ¿Sí? Si ustedes llegan porque tuvieron alguna situación, vamos a pensar violencia o alguna cuestión de violencia sexual, no es como que, llegué con el Ministerio Público y ¿dónde está mi abogado? No, en el caso de la examinación o del peritaje médico, es más, la recomendación es que no esté el abogado. ¿Por qué se maneja esto? Pues por la parte persuasiva, por la parte de presión, por la parte de vergüenza, porque imagínense si estamos hablando de cuestiones delicadas, que aparte de todo, pues ahí tenga que estar el abogado, no, pues imagínense, ¿no? Entonces la realidad es que se recomienda que no, que el abogado no esté presente durante la propia entrevista con el perito cuando tenga que realizar la cuestión médica. Bueno, obvio, pues tiene que ser cautos. ¿Por qué tiene que ser cautos? Porque la realidad es que al perito no le constan los hechos. Y aquí deben de tener mucho cuidado. Así como nosotros. A mí puede llegar una mujer y me dice, no, es que quiero demandar a mi exmarido porque no me da dinero para los niños, es un tal por cual y demás. Nosotros debemos de ser cautos, no porque la señora vino llorando, o sea, quiere decir que sea cierto. Claro que no, nosotros debemos de ser muy técnicos en la parte y muy cautelosos de lo que sí se toma en cuenta y de lo que no. Pues para los peritos es exactamente lo mismo. Él tendrá que valorar propiamente lo veraz que son los testimonios que están dando las personas que está entrevistando. La actitud, lo mismo, y ellos la manejan con mucho más cuidado que nosotros. La actitud de los peritos debe de ser técnicamente amable,
pero no puede haber como una cuestión de exceso. Los abogados somos un poquito más relajados en esa parte. En el caso de los peritos no, y mucho menos los peritos médicos. Los peritos médicos son mucho más, de hecho hasta lo manejamos, ¿no? Ay, qué insensible. No, no es que sea insensible, pero la actitud que ellos manifiestan frente a la presentación de su trabajo es completamente limitante. Entonces sí tienen que ser amables, no quiere decir que sean déspotas, pero pues no se esperen como gran parte de amabilidad o de confianza que les inspire un médico. La realidad es que no. La exploración, pues aquí hay que tener mucho cuidado porque acá tenemos la problemática de los derechos humanos. La exploración, se manejó mucha problemática con la exploración. Técnicamente, los peritos no deben de manipular nada, pero si estamos hablando de una pericial médica, pues muy probablemente lo tengan que hacer. Deben de tener mucho cuidado. Por eso se estipuló que en los delitos donde existía la intervención de mujeres o que las víctimas eran mujeres y que se hablaba de una cuestión de abuso sexual o de violencia sexual, las que tenían que atender no eran, doctores, sino doctoras, por una cuestión precisamente de eso. Porque la víctima, recordemos que viene de un proceso traumático como para someterla a una revictimización. Entonces, obviamente lo que se hace es que si a mí me llega, en este caso, y ustedes lo pueden platicar con los médicos, por ejemplo, los de fiscalía, y a mí me llega una mujer que obviamente fue víctima de violación, vamos a poner un ejemplo, pues obviamente tiene que canalizarlo, si así lo desea la víctima, con un especialista, en este caso una doctora, para que pueda obviamente hacer la manipulación o hacer la propia revisión. Esto por cuestión de derechos humanos. Y de víctimas, ¿no? Toda la protección a víctimas. Obvio, todo lo que tenga que ver con la exploración, pues deben de ser exploraciones completas, claro, porque recordemos que si no, hay mucha evidencia o mucho indicio, más bien dicho, que con el tiempo o con algunas sustancias se pierde. Entonces, si yo no hago mi exploración completa como perito, puedo perder ese tipo de indicios y luego ya no hay manera de recuperarlos. Por eso, y si yo no lo hago como perito, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues obviamente al perder evidencia me puedo hacer responsable de una cuestión civil y si me comprueban que fue con alevosía y ventaja o con intención o con dolo, puede ser hasta una responsabilidad penal. Entonces hay que tener mucho cuidado acá. Y se los digo y dicen, bueno, es que yo no voy a ser perito, quién sabe, en una de esas puedan llegar a ser peritos. O en su defecto llegue a buscar su defensa un perito y sepan qué sí se debe y qué no se debe hacer. Les decía que en la entrevista, dentro de los consejos de la entrevista, se debe de hacer una exploración completa y algo que se llama anémnesis. ¿La han escuchado? ¿Han escuchado qué es la anamnesis? ¿No? ¿Anamnesis? No, yo no. Bueno, Yo en el tampoco. caso de la, sí, digo, vaya, sobre todo porque son términos médicos. En el caso de la anamnesis, tiene que ver con todos los datos que se recuperan o que se recopilan del propio individuo, ¿sí? En este caso, lo primero, la filiación. ¿Qué es la filiación? Ustedes ya saben. ¿No sabemos qué es la filiación? La filiación son estos datos visibles que podemos describir de una persona, ¿sí? La estatura, el color de cabello, no sé, el color de ojos, la complexión, etcétera, ¿sí? Bueno, esa es la filiación. Por eso luego se habla de la media filiación. Se tiene que dar dentro de la anamnesis la filiación del individuo, obviamente recopilar a qué se dedica, o sea, su profesión, las circunstancias de cómo le ocurrió, en este caso que estamos hablando de lesiones, pues cómo le ocurrió la lesión, o sea, las circunstancias, si ha tenido algún tipo de tratamiento o cuál era su estado general de salud, qué le pasó después o qué historial tiene después de la propia lesión, si tiene alguna historia clínica general, porque también es importante. Y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos si tenemos alguna cuestión anterior, ¿sí? Y la situación clínica actual
La situación clínica actual tiene que ver con la parte de si existe dolor, de si hay algún tipo de cuestión estética, si hay algún tipo de cuestión funcional, etcétera. Porque es importante y como abogados esto nos sirve bastante todo lo que tiene que ver con el anamnesis que me puede entregar un médico legista. ¿Por qué? Y lo vamos a ver la siguiente clase. Por la cuestión de la valoración de lesiones. Si yo hago una buena clasificación de lesiones, puedo determinar qué cantidad le corresponde probablemente. Vamos a poner el ejemplo de que tenemos a la persona que lesionó. En base a eso, a saber si la víctima tiene dolor, si la víctima se le va a quedar una cicatriz para toda la vida, si tiene algún problema funcional que la pierna, aunque la tenga, nunca le va a funcionar. Yo puedo saber la gravedad del asunto de mi cliente y saber hasta qué cantidad probablemente le pueda tocar pagar por la rehabilitación, por la atención médica, por todo. ¿Me explicó? Es más, si yo tengo una buena historia clínica general que me están proveyendo por parte de la anamnesis, puedo saber qué tal si el que están acusando probablemente mi cliente ni siquiera le causó esos males, él ya estaba enfermo desde antes o él ya tenía una lesión en la pierna con anterioridad y puedo deslindar a mi cliente de una responsabilidad. Entonces es importante que nosotros podamos conocer un poco acerca de este tipo de cuestiones. El examen clínico, pues ya les decía, pues el examen clínico es toda esta valoración de las lesiones que pues, ustedes puedan encontrar en las diferentes partes del cuerpo. En este caso que hablamos, pues hablaríamos de una parte propiamente de lesiones, ¿sí? Déjenme, ay, creo que me bajé mucho. Espérenme tantito. Espérenme. Espérenme, es que me bajé mucho. Se nota que ya quiero acabar. Ah, de hecho eso les iba a comentar. De los casos prácticos, solo van a realizar uno. Yo se los voy a hacer llegar, ¿sale? Para que no tengamos ningún problema. Por eso espero que hayan puesto mucha atención. Abogada, yo tengo una pregunta. Dígame. La clase bueno, es que nosotros manejamos lo que es la plataforma Pira, pero me comentaba Yosahani que ya no están usando Pira, que es Eva. Sí. Entonces, no entiendo. Lo que pasa es que en el caso es básicamente la misma, solo que se modificó para poder complementar una mayor cantidad de recursos para ustedes. Por eso se hizo el traslado de Pira a Eva, pero el acceso es el mismo. De hecho, tú buscas la página de Eva 360 grados, y ahí te va a pedir tu usuario y tu contraseña, que es básicamente tu matrícula, y tengo entendido que la contraseña es igual para todos. No sé si está en lo correcto. Tengo entendido que es así. Y ya, en automático tú ingresas y es exactamente el mismo tablero. Vas a ver las materias que tienes y ya. Mande ¿quién habló? ¿Ali? ¿Cuál es la contraseña? No les sabría decir, creo que esas se las proporcionan a ustedes, ¿no? La contraseña es U, O, mayúscula, la U y la O, y luego RIENTE, minúscula. Oriente. Ajá, 20. exacto. 20. Ah, ok, pensé que la habían cambiado. No. 20 y hay signos de interrogación. Bueno, yo me quedé en eso. Sí, no, es la misma. Ah, es que creí que la habían cambiado. No, es la misma y obviamente ustedes al ingresar o al accesar ya si deciden obviamente cambiarla, bueno, esa ya sería cuestión muy personal. Pero, dime Marco. Perdón, disculpe, es que eso lo hace usted me agrega a la materia o lo hacen allá en la universidad. Se supone que ya están agregados todos. Técnicamente a mí esa fue la indicación que me dieron, que ustedes en automático cuando se inscribieron o reinscribieron, obviamente ahí en automático los cargaron a sus diferentes materias. Si no estás cargado, Marco, te voy a solicitar que lo revises. Si no estás cargado, avísame, ya tienen mi número personal y tenemos el grupo. Me pueden no mandar tengo mensaje. Ni el grupo ni su teléfono, maestra. Mira, ahora sí que agregar? La encargada es Ali. Ali es la administradora de todo esto. Entonces, si le puedes mandar tu número. Te anexo al grupo. Exacto.
Si quieres, mándaselo por chat para que no haya error de dedo, Marco Antonio. Y ya ¿Alicia? tu compañera, ya que te agregue, revisa tu plataforma. Si no apareces, me avisas en ese momento y yo te busco para agregarte. Ya si por alguna razón no se puede, porque luego hay esos problemas, bueno, ya te diría para que lo checaras con la coordinadora. Pero primero hacemos el intento nosotros. Yo tampoco Ok, estoy sí. en el grupo. Lupita, ¿tú no estás en el grupo tampoco? No, en el de WhatsApp no. ¿Me puedes agregar, Ali, por fin? Ok, les recomiendo, digo, que se manden su número por el chat, sobre todo para que no haya problema, porque luego hice un problema ahí en que no escuché bien o no lo di bien y luego va a ser una problemática, ¿sale? Ok. Bueno, sí, les digo, de hecho a mí mis listas solamente me aparecen 3 personas, que es Ali, Eric y creo que Joss, y de ahí en fuera no Ya tengo estás, otra lista. Lupita. Entonces déjenme revisar, yo ya pasé el reporte, por eso les digo, pero entre que lo compongan y no nos compongan, mejor nosotros llevamos nuestro control interno por cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues ya estamos por cerrar la sesión y nos vamos a quedar en la parte de, bueno, ya platicamos de la anamnesis que tenía que ver con esta y para qué nos sirve a nosotros como abogados. Igual platicamos del examen clínico, pues es toda la valoración de las propias lesiones. Todo esto, cabe mencionar que el perito tiene la completa obligación de registrarlo, ¿sí? ¿Para qué registrarlo? Pues obviamente para que tengamos un soporte de lo que nosotros recolectamos o visualizamos en la persona. ¿Cómo lo podemos hacer o cómo se puede tomar ese registro? ¿Cómo lo toman los peritos? Si ustedes lo visualizarán, pues puede ser a través de fotografías, a través de radiografías, para que obviamente se puedan visualizar las muestras o se puedan visualizar las lesiones. Si yo tengo alguna muestra de orina, si tengo alguna muestra de sangre, alguna muestra de cualquier otra cosa que se requiera, se tiene la obligación de tomar, porque si no, imagínense. El trabajo intelectual posterior, pues ya lo dijimos, toda la parte de cómo precisamente el médico legista se va a encargar de hacer o elaborar su propio dictamen. Ellos considerarán la forma más viable de poderlo realizar. Nos vamos a quedar aquí en la parte de la valoración de la prueba pericial. Nos vamos a quedar en las cuestiones de los problemas médicos legales. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente todo lo que deben de revisar o todo lo que deben de hacer los peritos para visualizar su trabajo y que no tengan ninguna problemática o no tengan ningún tipo de responsabilidad como la que ya platicamos, ¿sale? Bueno, revisen su plataforma, la checan, ya saben que solamente es su actividad de la segunda semana. Y obviamente la fecha de entrega yo creo que quedaría para el siguiente viernes, ¿sí? En la plataforma. Por eso ahorita les digo, chéquense bien. Un favor. ¿Sí nos va a poder pasar la diapositiva, maestra, para repaso? Yo creo que sí, pero con la condición de que verdaderamente repasen. La siguiente semana les voy a estar preguntando a ver si de veras. Sí. No es broma, pero sí. Abogada, Gracias. ¿me puede por favor, no tengo su carga de materia en ¿cómo se llama? En Pira. ¿No tienes la carga de materias en Pira? No. Pues ha de ser porque no estás agregada, Lupita, yo creo. No, es que si te inscribiste directamente por SAS, te va a cargar en Pira. Si no te inscribiste por SAS, habla con la coordinadora, porque ella es Sí, la me que tiene inscribí que hacer con la carga. SAS. Pero tiene que checarlo con la coordinadora, que ella es la que hace la activación de las plataformas. Uh-huh. Sí, creo que sí, Lupita, pero de todos modos, chécalo, cualquier cosa, cualquier situación, pues ya me avisas, pero sí, yo checo, te checo igual que a tu compañero, Marco Ajá. Antonio, nada más no sean Sí, por malitos, favor. los dos, Lupita y Marco Antonio, mándenme mensaje por WhatsApp con su nombre completo y su matrícula, para que ahorita mismo los busque y ya yo les dé respuesta. Si no me aparecen, Ok. para que ya se contacten con la coordinadora, ¿les parece? Sí. Perfecto. Bueno, pues me despido de ustedes, cuídense mucho y ya nos estaríamos escuchando la siguiente semana.
Gracias. Muchas Adiós. gracias, Adiós. maestra. Cuídense, bonito fin de semana. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.